Hola, hola, muy buenos días. ¿Se escucha mi audio? Hola. Bien, por favor, atención a la lista. Leslie María Hidalgo está presente. William Boris Achata. Presente, licenciado. María Fernanda Barreto. Aide Maribel Copa. Presente, licenciado. Cristian Ariel Quispe. Cristian Trigueros. Gonzalo Mateo Peñalosa. Marisol Pinto Quispe. Paola Jessica Quispe. Giovanna Paola Alarcón. Vanessa Vivian Huanca. Omar Mamani. María Soledad Maquera. Alex Quispe Presente, lice. y Mateo Mamani. Bien, alguien más que no lo he llamado. Lice, buenos días. Acabo de ingresar, licenciado. Nombre, Omar Saucedo Mamani, licenciado. Buenos días. Omar Mamani. Omar Saucedo Mamani, Omar Saucedo Mamani. Omar Mamani nomás tengo. Ese debe ser, ¿no? Sí, Omar Saucedo Mamani es lice. Número de carnet 99 No, 49 sí, 96. sí, ese es licenciado. Bien, ¿alguien más? Licenciado, acabo de ingresar, mil disculpas. Vanessa Vivian Ramos, Huanca. Vanessa Vivian Ramos. Ahí está, Gracias. pues. ¿Alguien más? Bien. El día de hoy vamos a ver lo que es la unidad 3, medidas estadísticas de tendencia central, como son justamente la media aritmética, mediana y la moda, tanto para datos agrupados como datos no agrupados. Si nos alcanza el tiempo, vamos a ver medidas de dispersión. En otro caso, les voy a enviar un video donde está grabado con respecto a las medidas de dispersión, que son justamente la desviación estándar, variancia, el coeficiente de variación, el rango y la desviación media. Bien, para esto vamos con las medidas de tendencia central. ¿Para qué nos sirve justamente? ¿Cuál es la utilidad de estas medidas? Dentro de la investigación misma, cuando ustedes vayan realizando un tipo de investigación de enfoque cuantitativo de diseño experimental, en el que se trabaja justamente con dos grupos. Estos dos grupos son justamente ya sean menores a 30 o mayores a 30 sujetos. Vale decir, con pequeñas muestras o bien van a trabajar con grandes muestras. Grandes muestras, obviamente mayores a 30. Supongamos una muestra de 80 y una muestra de 85 sujetos. O muestras pequeñas, podemos mencionar un grupo o una muestra pequeña de 15 estudiantes y otra de 20 estudiantes. Entonces, cuando se van trabajando con dos grupos, en este caso tomamos en cuenta justamente lo que es conocido como, y está enmarcado justamente dentro de la investigación científica, ¿no? Aquí tengo una muestra y aquí tengo otra muestra. Imagínense justamente que aquí tenemos una muestra de tamaño n minúscula igual a 15 estudiantes. Sí, aquí tenemos 15 estudiantes. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a realizar? Hay que tomar en cuenta, bien importante, en la parte de la comparación de métricas. Supongamos que aquí hay 17 estudiantes, ¿sí? De X nivel o grado, lo que yo quiero ver es justamente el grado de variabilidad. Y ese grado de variabilidad consiste justamente en poder realizar cierto tipo de comparación en este caso, ¿no? Pero obviamente en base a
a las medidas estadísticas, ¿no? Entonces aquí supongamos que yo tengo una población, voy a hacer un marco muy grande, una población donde tengo justamente, he extraído dos muestras de tamaño menores a 30 sujetos. Entonces hay pruebas de hipótesis, por ejemplo, que es justamente menores a 30, van implementando a partir de la prueba T de student. Si tengo grupos mayores a 30 sujetos, supongamos aquí 85, 87, que son mayores a 30, entonces en ese caso voy a hacer una prueba de hipótesis bajo la distribución normal Z estandarizada. Y hay otras pruebas como la chi cuadrada, ¿no? Tenemos las pruebas justamente F de Fisher y entre otros que van más en grado de profundidad y de correlación. En este caso, en este grupo es donde vamos a determinar justamente medidas, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo vamos a denotar con X barra, son los estadísticos, ¿no? Recuerden que lo he remarcado de esta forma, X barra, ¿no? Esta es la media muestral, supongamos del primer grupo número 1, N sub 1, ¿no? Y supongamos que es N sub 2, ¿sí? Aquí de la misma forma voy a determinar una medida estadística que es la media muestral del segundo grupo, X barra sub 2. Puedo determinar también lo que es en este caso la desviación o bien la varianza, ¿no? Y lo denotamos la varianza como S, con la letra minúscula S, elevado al cuadrado. Ahí está, ese minúsculo elevado al cuadrado. Sub 1 lo voy a notar, vale decir que es la varianza muestral del grupo o subgrupo N1. De la misma forma aquí tenemos S al cuadrado, es un exponente, sub 2, vale decir, este es justamente la varianza de la segunda muestra. De la misma forma, cuando ya no tienen exponentes, si sacamos la raíz cuadrada, se lo denota justamente como la desviación estándar, S sub 1. La desviación estándar, S sub 2. Son notaciones las que se utilizan. Entonces podamos ir trabajando con eso, con estas medidas, ¿no? También podemos determinar lo que es justamente la mediana, la moda, ¿no? La mediana justamente se denota por lo general M sub E o M sub E de X entre pares, ¿no? Como también la moda. Puedo determinar M sub O, la moda de este grupo, y de esta de la misma forma, ¿no? La mediana del segundo grupo. M sub E sub 2 pueden anotar ahí, o M sub O 2. Es la moda de esta muestra. Pues esas son las medidas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? La comparación justamente bajo la dosimetría de hipótesis. Entonces, lo que yo puedo hacer es justamente comparar. Por ejemplo, en qué medida el promedio de estas dos muestras difieren. ¿Cuál es mayor a cuál tiene mayor relación? ¿Sí? Puedo comparar, como también de la misma forma, con las varianzas de ambas muestras, o bien con las desviaciones típicas estándar. ¿Sí? Esto se lo realiza o se lo implementa en una prueba de hipótesis. Eso lo van a ver en estadística 2. Entonces, hacer una prueba de hipótesis es trabajar justamente con medidas estadísticas. Esa es la utilidad. ¿Y por qué decimos medidas estadísticas? Porque yo voy a definir una prueba de hipótesis. Por ejemplo, lo voy a denotar con la letra, por ejemplo, H sub 0. Sí, ahí está, se lo conoce como hipótesis nula. Puedo definir que el grupo, o el subgrupo o la muestra, es decir, el promedio del primer grupo, ¿sí? Sea necesariamente igual, es decir, es igual al promedio del segundo grupo. Es decir, que no hay ninguna diferencia significativa. A eso se refiere la hipótesis nula. H sub 0, ¿no? Estos dos puntos. H sub 1 lo vamos a definir como la hipótesis alterna o de investigación, ¿no? Alterna o alternativa, algunos lo mencionan. Entonces hay casos, por ejemplo, por la hipótesis alterna, ¿no? Que sea distinto, que sea mayor, que sea menor, ¿no? Hay tres casos esenciales. Por ejemplo, si la hipótesis alterna es que el promedio
Una de ellas sería que el promedio del primer grupo es distinto, es decir, necesariamente diferente al promedio del segundo grupo. Sí, miren, estoy trabajando con los estadísticos, ¿no? El promedio muestral. Estoy diciendo que puede ser distinto. En otro caso, puede ocurrir otra hipótesis alterna, ¿no? De que el promedio del primer grupo sea mayor, ¿no? Es decir, mayor, estricto, es el símbolo mayor al promedio del segundo grupo. Aquí son dos. Otra hipótesis alterna de investigación o hipótesis estadística sería H1 definido como el promedio del, del primer grupo, ¿sí? Puede ser menor, ¿sí? Al promedio del segundo grupo. Va a decir que el promedio del segundo grupo es más grande, es mayor, tiene mayor diferencia significativa. Entonces aquí la clave es eso, ¿no? Siempre, por lo general, se trabaja la hipótesis nula con esto, ¿no? Es decir, con esta definición. Que no haya diferencia significativa. Aquí hay diferencia, ¿no? Hay una diferencia, pero probablemente no tan significativa. En esta sí. Menciona que el promedio del primer grupo es mayor, mucho más grande, ¿no? O puede ocurrir que el promedio sea menor, muy pequeño. Entonces, eso en la investigación misma, ustedes van a ver este tipo de pruebas de hipótesis, ¿no? Esta, por ejemplo, va a ser para una distribución de campana de Gauss de dos colas, se lo dice, o bilateral. Esta va a ser unilateral derecha, porque señala, miren, hacia la derecha, y la otra hacia la izquierda, unilateral izquierda. Entonces, esa es la utilidad, ¿no? Puedo trabajar con promedios, puedo trabajar con varianzas, puedo trabajar con desviación típicas estándares, puedo trabajar con una mediana o moda, en realidad, ¿no? De los grupos de comparación. Entonces, esa es la utilidad. Ahora, ¿esto dónde se lo va a denotar o se lo ve justamente, ¿no? En investigación lo conocemos como el grupo, se lo conoce como grupo experimental. Y el otro se lo conoce como el grupo de control. Grupo de control, grupo experimental. Esto lo pueden ir viendo, si lo han dado una lectura al libro de Hernández Sampieri, lo van a ver un poco más en profundidad. ¿Qué es el grupo experimental? Aquí es donde se manipula la variable, ¿no? Es decir, esa determinada estrategia o herramienta didáctica, ¿no? Que tenga justamente un cierto tipo de cambio en la variable dependiente. Mientras que el grupo de control no se lo implementa, sino se mantiene de manera intacta, no se le implementa la estrategia o la técnica o la metodología o la herramienta didáctica. Entonces, se mantiene intacto en este caso, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dentro de mi trabajo de investigación, supongamos, tengo una buena estrategia de lectura rápida y comprensiva. Entonces, voy a trabajar con estudiantes de sexto de secundaria de la unidad educativa San José, supongamos. Entonces, tengo el paralelo A y el paralelo B, ¿sí? Tengo dos paralelos. Al paralelo A lo puedo distinguirlo como el grupo experimental y el paralelo B, el grupo de control. Entonces, puedo realizar. ¿Dónde voy a manipular mi estrategia de lectura rápida y comprensiva? En este grupo, ¿no? En el primer grupo, ¿no? Grupo experimental. Por eso se dice experimental, ¿no? Porque todos los elementos, las unidades, ¿no? Los 15 estudiantes van a necesariamente entender y comprender qué es justamente lectura rápida y comprensiva y cuál es esa estrategia. Esa alternativa que sí puede ser más aún, ¿no? Sofisticada en el sentido de mejorar su lectura. Y en esta no necesariamente, ¿no? Voy a implementar no necesariamente esa estrategia, sino con la misma estrategia tradicional y común. Entonces, al finalizar, justamente voy a ver comparar, ¿no? Se hace un pretest, es decir, una preprueba, o algunos lo conocen como un diagnóstico a ambos grupos. Veo las calificaciones y puntuaciones, implemento en una de ellas la estrategia de lectura rápida y comprensiva en el grupo experimental, por lo general, en el grupo de control no se lo implementa. Y a posterior implemento y aplico otra test que se lo conoce como post-test. Implemento y obtengo calificaciones. En este también. En esta obviamente se va a mantener, no va a ser mucha diferencia significativa, pero en esta sí, ¿no?
cómo ha sido antes y después, ¿no? Supongamos que aquí el promedio de calificaciones de la prueba de lectura rápida y comprensiva, en un principio, en ese diagnóstico era de 40 sobre 100. Después de la implementación de la estrategia de esa lectura rápida y comprensiva, ha podido mejorar los estudiantes en su gran mayoría y su promedio de esa muestra es de 90 sobre 100. Entonces, miren, entre 40 y 90 hay una diferencia amplia, ¿no? Es más o menos una diferencia de 40, de 50 puntos en realidad, ¿no? Esa diferencia es significativa. En esta otra, supongamos que en el pretest o diagnóstico se han sacado 35 sobre 100, no se ha implementado ni la estrategia de lectura rápida y comprensiva, por lo tanto, casi se mantiene, ¿no? Puede probablemente obtenerse en el post-test a posterior 40 sobre 100 o 50 sobre 100. Es decir, la diferencia no es tan significativa. Y si yo voy comparando ambos grupos, entonces, ¿qué puedo mencionar? Que a la hora de implementar en el grupo experimental determinada estrategia, puedo mencionar e indicar que los estudiantes sí han podido mejorar su lectura rápida, esa de comprensión. Entonces ahí puedo indicar, y eso está justamente enmarcado en la hipótesis, por eso definimos hipótesis, estas son hipótesis estadísticas, ¿no? A diferencia de las hipótesis de investigación, justamente que son proposiciones, ¿no es cierto? En proposición, ¿cómo podría denotar? Que, que la lectura rápida y comprensiva X, Y, Z mejora la comprensión de lectura en estudiantes de sexto, de secundaria, ¿no? Por lo general, una muestra de sexto, no hemos mencionado, ¿no? De secundaria, ¿no? En los estudiantes de secundaria de la Unidad Educativa San José, gestión 2023. Una hipótesis en proposición, ¿no? De investigación. Entonces, esa puede ser la investigación. La nula sería de que no mejora en realidad, ¿no? Y cuando no mejora, entonces indica que los promedios son intactos, no hay diferencia. Es la hipótesis nula. Así se lo interpreta esta. Las otras que mencionas, que sí hay aquí diferencia. Aquí una mayor diferencia entre el grupo 1 con el grupo 2. Aquí hay una menor diferencia, ¿no? El grupo 1 es menor al grupo 2. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, ¿yo qué podría decir? En esta, por ejemplo, menciona, sí, la diferencia. Aquí la diferencia es altamente significativa, es mayor en realidad, ¿no? Si aquí en este grupo su promedio es de 40, en el post-test y aquí es 90 sobre 100, obviamente está explicando esto, mayor diferencia significativa. Pero ¿qué pasa, digamos, si mi estrategia didáctica de lectura rápida y comprensiva no mejora en los estudiantes? En vez de eso puede empeorar, ¿no? ¿Quién sabe, no? En realidad eso es lo que marca la investigación, ¿no? Y puede ocurrir este caso, ¿no? Cuando el promedio del grupo experimental sea menor, es decir, que esa determinada estrategia didáctica no ha mejorado en realidad, ¿no? La comprensión lectora, ¿no? Entonces ahí podría ocurrir esta situación, ¿no? Que el promedio del grupo experimental es menor, es decir, no hay una mejoría de esa estrategia en lectura comprensiva. ¿Sí? Entonces puede ocurrir esta situación o esta otra. Entonces son hipótesis, ¿no? Esto se lo conoce como hipótesis estadísticas. Hipótesis estadística. Esto es conocido, hemos dicho, como la hipótesis nula. H sub 0. Y estas se lo conoce como la hipótesis alterna, cualquiera de las tres, ¿no? H1. Así se lo conoce, hipótesis alterna. Hipótesis alterna. O alternativa también, ¿no? En algunos libros lo dicen, ¿no? Hipótesis alternativa. Entonces, vean, esa es la utilidad de las medidas estadísticas. Para eso necesitamos calcular medidas de posición, medidas de tendencia central, ¿no? A partir de datos, medidas de datos. Aquí, por ejemplo, nuestros datos serán, pues, puntajes, ¿no? Calificaciones, por sobre todo. Netamente cuantitativo, en realidad, ¿no? Entonces, vemos que la media aritmética es uno de los parámetros muy importantes dentro del grupo de datos. Existen justamente fórmulas, por ejemplo, para datos no agrupados, es simplemente la sumatoria de todos los valores dividido entre E. Esta es la simbología de sumatoria. X sub I denota justamente los datos, ¿no? Como también existe justamente, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bien sencillo,
Calcular la media aritmética de las calificaciones 9, 8 y 10, 3 puntuaciones. ¿Cómo determino el promedio? Se lo conoce media. En algunos libros van a conocerlo media aritmética, lo dice. Otros le dicen promedio y otros lo dicen esperanza En el camino matemática. vertical. Entonces, hay nombres en realidad, ¿sí? Tienes nombres. Entonces, esa parte no se gana ningún problema, ¿no? Se llama media o simplemente media aritmética o promedio o esperanza matemática. Sumamos los tres, dividido entre tres y es justamente, ¿no? El promedio, ¿no? El promedio de calificaciones aquí entre 9, 8 y 10 es 9. Sencillo, ¿no? Es decir, se suman los datos y se divide entre total de... ¿Cuántos datos tienes? 1, 2, 3, dividido entre 3. Si tengo 5 datos, divido entre 5, ¿no? Si tengo 100 datos, divido entre 100. En la hoja en Excel, por ejemplo, aquí yo tengo abierto, voy a anotar aquí medidas estadísticas. Puedo calcular, ¿no? El promedio de un conjunto de datos. Por ejemplo, ejemplo número 1. Supongamos que yo quiero, ¿no? Aquí calcular la media del siguiente conjunto de datos. ¿Sí? Entonces supongamos que aquí tengo el valor de 2, 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿no? Ahí está. Miren estos datos, sencillo, ¿no? Tengo valores numéricos y debo determinar. Con la hoja en Excel se hace de manera más rápida y directa en realidad, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo ¿cuántos valores tengo aquí? Recuento, son 5 datos, ¿no? Este para mí puede ser X sub 1, ¿no? X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5, ordenándolos, ¿no? Como viendo justamente desde esa perspectiva de datos, ¿no? Cuando se menciona en la fórmula X sub I, ¿no? Es decir, la cantidad de datos, X1, X2, X3. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Sumando X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 más X sub 4, etcétera, etcétera. Ahí está, ¿no? Ahora aquí, ¿cómo puedo determinar el promedio? Ustedes van a una celda, igual, promedio, anoten, y seleccionan entre paréntesis las celdas, ¿no? Ahí está. Cada celda está obviamente por columna y fila. Pues seleccionado, cierro el paréntesis, promedio, y listo, ¿no? Entonces, ¿cuánto hubiera sido la media? Voy a anotar media, es igual, ahí está, ¿no? De 4.6 en realidad, ¿no? Pero como son números enteros, ¿será necesario redondearlo? Claro que sí, ¿no? Entonces, redondeo, ustedes van en esa parte superior, y había sido ¿cuánto? Un número entero es 5, ¿no? Entonces, la media de este conjunto de datos es 5. Es bien importante recalcar que aquí no es necesario que ordenen, ¿no? ¿Cuál es de menor a mayor? No es necesario el orden, ¿no? Tal vez el X7 puede ser X1, X2, X3, X4, X5. Para calcular la media aritmética no es necesario el orden, ¿sí? Media o promedio o media aritmética, es el mismo en realidad. Otra forma de revisar, por ejemplo, aquí en la celda, ¿no? En esta celda quiero ver justamente el promedio, ¿no? Ustedes lo que pueden hacer es seleccionar y determinar, ¿no? Con el autosuma y ahí indica el promedio, por ejemplo. Ustedes tienen que ir seleccionando, ¿no? Por ejemplo, yo quiero en esta celda o en esta de aquí arriba promedio, ¿no? Ustedes hacen clic promedio y van seleccionando las celdas donde se encuentran los valores numéricos. Y hacen un enter, listo. Ahí está, ¿no? De la misma forma redondean y para aquí, por ejemplo, el promedio es 5. Bien, entonces, esa es la media aritmética para datos no agrupados. Bien sencillo, de manera muy directa, ¿no? Luego viene la fórmula para datos agrupados, que es la frecuencia absoluta multiplicada por su marca de clases si trabajamos con intervalos o bien con la respectiva variable. N minúscula significa la notación, obviamente, X barra N minúscula con una muestra. Por notación, si trabajo con una población, entonces son parámetros. Mu, por ejemplo, ¿no? Mu es la simbolización de media poblacional. Este X barra, media muestral. Ahí está la diferencia de notaciones. Bien. Entonces ahora, ¿qué más voy a determinar? La mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es justamente aquel valor numérico que divide en dos grupos iguales, ¿no? 50-50 en realidad, ¿no? Si ustedes van aquí a funciones en la hoja en Excel, ubiquen en estadísticas, mediana. Vamos buscando mediana. Aquí está mediana, aceptar. Miren, aquí hay que seleccionar celdas, indica.
Ustedes van a seleccionando las celdas, hacen un clic en aceptar. Miren aquí debajo, ustedes pueden verificar si ya calculado, sí, ya lo he calculado, ¿no? ¿Cuánto va a decir la mediana? La mediana es igual a 5 también, ¿no? ¿Y qué es la mediana? Es el punto central, ¿no? Es el punto medio que divide en dos grupos, 50-50% en realidad, ¿no? Esa es la mediana. Es aquel valor o dato numérico que divide al grupo en dos partes iguales. A eso se refiere, ¿sí? Bien, esto lo voy a guardar por si acaso. M1 lo voy a anotar. Abrimos otro. Ahora sí. Entonces, para la mediana hay fórmulas también, ¿no? Para datos no agrupados, ¿no? Es decir, en realidad es más la esencia, ¿no? De cómo poder determinar a partir de fórmulas correspondientes. Es más de formalismo, en realidad, ¿no? Las notaciones para datos no agrupados estamos, ¿no? Para datos no agrupados, aquí lo voy a anotar en la hoja en Excel. Medidas estadísticas para datos no agrupados. Sí, mejor. Bueno, ¿qué significa que sea datos no agrupados? Que no están en intervalos, están dispersos en realidad, ¿no? No hay intervalos, no hay tablas, a eso se refiere. Entonces se denota X sub ME mediana, en algunos libros van a ver M sub E de X, ¿no? Entre paréntesis, o simplemente ME nada más. Entonces hay diversas notaciones de varios autores, ¿no? Por lo general estos son los que mayormente se trabajan, ¿no? Para la mediana. La mediana es el valor central dentro de una distribución de frecuencias o de datos que divide en dos partes iguales. ¿Eso qué significa? Que se divida el conjunto de datos en dos partes iguales. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer una grafiquita conocida como la campana de Gauss. Voy a ir con mi lápiz. Esta es una curva conocida como campana de Gauss. Entonces, ¿qué es lo que está realizando la mediana? La mediana, supongamos que este es un conjunto de datos, se está dividiendo en dos partes iguales. A eso se refiere, ¿no? Eso significa aquí el 50% y en la otra también 50%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se da la lectura o se interpreta? Que supongamos que esto es una variable, ¿no es cierto? Obviamente los valores o datos vienen respecto a una variable. Aquí que sea la variable X, ¿no? Voy a definir X dos puntos. Número de hijos. ¿Ya? Número de hijos. Supongamos que esta es nuestra variable. Bueno, he realizado una encuesta, he preguntado y he consultado el número de hijos, ¿no? La cantidad de hijos tienes. La primera familia, X1, tiene 2 hijos, la segunda familia 3, la tercera 5, la cuarta tiene 6 hijos y la quinta 7 hijos. En cierta comunidad, X. Aleatoriamente he realizado la encuesta y he obtenido estos datos. El promedio de hijos, ¿cuál es? El promedio de hijos es 5, ¿no? 5 hijos. Ese es el promedio. Entonces aquí voy a anotar la interpretación, se lo conoce. Esto, ¿no? El promedio de las 5 familias es de 5 hijos. Listo. Esa es la interpretación, ¿no? Tengo 5 familias, los he realizado la encuesta y ese es el promedio, ¿no? El promedio de 5 familias es de 5 hijos. Ahora, la mediana, ¿cómo se interpreta? Que del total de encuestados, el 50% viene menor a 5 hijos. Y los otros, ¿no? Y el otro, 50%, tiene mayor a 5 hijos. ¿Ven? Está dividiendo, ¿no? El 50% ¿no? Tiene menor a 5 hijos. Si este es 5 el punto medio, lo estoy pintando, menor a esto, ¿cuánto es? Tiene menor, dice, ¿no? Menor a 5 hijos. Y después de esta, ¿no? Los otros 50% dice que tiene mayor a 5 hijos. Esa es la interpretación de la mediana. Lo otro. Ahora, aquí de la mediana, antes de pasarme, ¿es necesario el orden de la mediana? Sí, hay que ordenar, ¿no? Ahí está en la lectura y esto se les voy a pasar el documento. Hay que ordenarlo, ¿no?
hay procedimientos, por ejemplo, identificar si el valor es par o impar el conjunto de datos. Por ejemplo, aquí, n, ¿cuánto sería? El n minúsculo. Ay, perdón. Aquí. El n minúscula, ¿cuánto sería? 5, ¿no? ¿Y 5 qué número es? ¿Número par o impar? Es un número impar. ¿Sí? 5 es un número impar. Su conjunto de datos es impar, ¿no? Entonces aquí dice, se debe identificar el valor de n si es el valor par o impar. Es impar en este caso. Luego, ¿qué hay que hacer? Ordenar de forma ascendente o descendente. Por ejemplo, este conjunto de datos ya está ordenado, ¿no? De manera ascendente, ¿no? Es decir, de menor a mayor, ¿no? 2, 3, 5, 6, 7, ¿no? 7, 7 hubiera estado aquí, entonces tengo que ordenarlo en realidad. Hay que ordenarlo, ¿sí? Entonces aquí ya está ordenado de manera ascendente. ¿Sí? En algunos ejemplos o en el examen, alguna pregunta inserte datos así no agrupados, que no esté ordenados, si quieren calcular la medida, tienen que ordenarlo. Una alternativa también no es necesariamente utilizando la fórmula del Excel, sino pueden, ustedes ya tienen ordenados los datos, entonces ustedes hacen por eliminación, en este caso se lo conoce. ¿Ya? ¿Qué es eso? Y en mi hoja en Excel voy a ir. Por eliminación implica, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Sí, más o menos está la distribución, ¿no? Ya está ordenado, entonces ustedes en su cuadernito de manera directa, ¿no? Este extremo 2 eliminas con el 7, el número 3 con el 6, y al final te queda un dato nada más, ¿no? Y ese dato se lo conoce como la mediana. Esa es la mediana. Y para cuando, en este caso es un conjunto de datos impar, ¿no? Para datos impar, ¿no? Para n igual a 5 impar. Pero ¿qué pasaría en otro caso? Supongamos que tienes un número par de datos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Si supongamos aumento un dato más, ¿no? Y nuevamente voy a seleccionar, voy a copiar. Supongamos que tengo otro conjunto de datos pares. Aquí debajo. Ahí está. Un x sub 6. X6. Voy a aumentar un número más. Supongamos 10. ¿Ya? Ahí está. Voy a adjuntar. Aquí, ¿cuánto es n? El n minúscula en este caso es n igual a 6. ¿Qué es 6? Número par. Tengo un número par de datos. De la misma forma, análogamente, obviamente esto no lo voy a pintar, lo voy a despintar para que se entienda mucho mejor. Tengo ya ordenado mis datos. ¿Sí? Aquí lo voy a trabajar. Y de la misma forma, ¿no? Voy a hacer por eliminación por extremos. Este 2 con este 10, miren, extremos. Inferior, superior, estoy eliminado. Luego el siguiente, el 3 con el 7. Y alguien puede decir, pero el 5 con el 6, entonces la medida debe ser 0. No. Si te quedan dos datos, no implica que vas a eliminar los dos y la mediana sea 0. ¿Qué tienes que hacer en este caso? Tienes el dato 5 y tienes el dato 6. Entonces lo que tienes que hacer es hacer un promedio. Entonces, ¿qué implica eso? La mediana, en este caso va a ser la mediana, va a ser igual al promedio de estos datos, ¿no? Es decir, lo que tú tienes que hacer es sumar 5 más 6, ¿no? Ahí más o menos, y aquí voy a insertar, aquí nuevamente, sumar, ¿no? 5 más 6. Está dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Si son dos datos, sumo los dos, divido entre 2, ¿no? Si tengo 3, 4 datos, hemos dicho, ese es el promedio, ¿no? Entonces, cuando es, en este caso, par, cuando n es par, para n igual a 6. Un número par de datos significa, ¿no? Ejemplo, 6 datos. ¿Qué tienes que hacer? Promediar los dos últimos que te quedan. Cuando es impar, siempre te va a quedarte uno solo. Y ese es conocido como la mediana. No hay nada más que hacer. Pero en este caso, sí o sí, se tiene que determinar el promedio. Ahora, ¿cuál será el promedio de estos datos? ¿Cuánto es 6 más 5? 6 más 5 va a ser justamente igual a ¿cuánto? Esto es igual a 11 en realidad, ¿no? Va a ser 11 dividido entre
2, ¿no? 11 sobre 2. Dividido entre 2. Ahí está. ¿Y eso es igual a cuánto? 11 dividido entre 2 es 5.5, ¿no? La mitad. ¿Sí? 5.5. Entonces, ese va a ser para nosotros la mediana. Ahí ya tendríamos calculado la mediana. Ese va a ser la mediana. Ahí está. ¿Sí? Listo. Ahora aquí, de la misma forma, por ejemplo, voy a calcular la media o promedio. ¿Cuál será nuestra media? ¿Cuál será la mediana? Estamos en ese caso. Si tengo 6 datos, a ver, veamos nuevamente. Aquí hemos dicho, anotamos en autosuma promedio, ¿no es cierto? De una más rápido, promedio. Nuevamente. Igual, promedio, abres paréntesis, selecciono las celdas donde están los valores numéricos. Aquí ya son 6, aquí era de 5, era 5, ¿no? Cierro paréntesis y ahí es 5.5 la media aritmética, ¿no? Redondeado va a ser justamente 6 en realidad, si trabajamos con los números enteros, ¿no? Aquí de la misma forma, la mediana, voy a funciones, en estadísticas, buscamos mediana, aquí está, mediana, seleccionamos las celdas, y aquí ya determinado, miren, 5.5, ¿no? Esa es la mediana. Ahora, si ustedes desean, los redondean, esto obviamente va a ser 6 también, ¿no? Sí, si trabajas con números enteros, entonces redondealos, ¿no? Por lo general. Y si tienes aquí 2.1, 5.5, entonces lo dejas con su punto decimal, ¿sí? En esa parte no se haga ningún problema, ¿no? Yo lo voy a entender, no hay ningún problema. Listo. Ahí está, vean, ese es el procedimiento, ¿no? Ordenado aquí está, ¿no? Para la media. Aquí, ¿qué está diciendo? Que el promedio, o también puedes escribir como la media, ¿no? La media aritmética de hijos de las 6, aquí ya son 6, ¿no? Familias es de 6 hijos. ¿Sí? ¿Se dan de cuenta por qué lo he redondeado? Porque no puedo decir que el promedio aritmética es 5.5 hijos, no puedo decir eso, ¿no es cierto? Por eso redondeamos, ¿no? Entonces tiene un sentido común. Aquí, el total de familias, el 50% tiene menor a 6 hijos. Y los otros 50% tienen mayor a 6 hijos. Listo. Sí, ahí está. Esa es su interpretación. Ahora vamos con la moda. ¿Qué es la moda? La moda se lo conoce como aquel dato que tiene mayor frecuencia. Se me está acabando el tiempo, por favor van a volver a ingresar y aquellos que no nos he llamado a la lista, en la siguiente sesión los voy a llamar. Está bien, tengo menos de un minuto. La moda es aquella que tiene mayor frecuencia de veces, el número o dato que se repite más veces, ¿no? Aquí el 2 se repite una vez, esta 5, una vez. Aquí entonces, ¿qué